Voy a presentarles la gestión de los recursos junto a mi compañera Karen Michelle Fontañez y quien les habla Duan. Bueno, la gestión de los recursos incluye todos los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para tener éxito en el proyecto. Estos procesos pueden garantizar que los recursos estarán en el lugar y momento adecuado a disposición del director del proyecto. Unos conceptos claves son que el director debe invertir todos sus esfuerzos en busca de que su personal esté altamente capacitado y que esté motivado para emprender el proyecto, ya que esto es determinante porque si no es hecho, la gente no tendrá la actitud y no podrán llevar a cabo el proyecto. El director debe tener en cuenta factores que influyen en el trabajo, tanto como en el entorno, tanto como en la ubicación, las comunicaciones, es decir, debe tener una visión muy macro para analizar el entorno y poder entenderlo, y también de este modo preparar a su personal, a sus colaboradores para que puedan atenderlo y de cierta manera no se afecte el proyecto por estos factores externos que afectan directamente el proyecto. Bueno, iniciando tenemos el proceso de planificar la gestión de recursos. Este proceso tiene que ver con la estimación, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y el equipo. En entradas no voy a profundizar en acta de constitución ni en plan de la dirección del proyecto, porque estos procesos como tal ya se vieron en exposiciones anteriores. Plan de gestión de la calidad tiene que ver con las políticas y procedimientos que se aplican para alcanzar los objetivos de calidad frente al proyecto. Esto puede ser informal formal e informal, también detallado o formulado, todo depende de los requisitos del proyecto. La línea base del alcance identifica los entregables que indican los tipos y cantidades de recursos que necesitan ser gestionados. Estos están relacionados con la ET, el paquete de trabajo y el paquete de planificación. Otra entrada es los documentos del proyecto. Estos pueden ser el cronograma del proyecto, que muestra la línea de tiempo para los recursos necesarios, la documentación de requisitos que dictarán el tipo y la cantidad de recursos necesarios para el proyecto. El registro de riesgos, se evidencian los detalles de los riesgos del proyecto que ya han sido identificados. El contenido puede ser los riesgos identificados, el dueño del riesgo y la lista de las respuestas a estos riesgos. En el registro de interesados se identifican aquellos intereses que tengan específicamente los interesados. Tampoco me voy a detener en factores ambientales ni en activos de procesos porque ya los vimos. Continuando el juicio de expertos, también ya los hemos tocado en otras exposiciones y saben que tienen que ver con todos los conocimientos que tengan otras personas y que están involucradas en la consecución del proyecto, y pues en ese tema como en los demás nos van a ayudar a tomar tomar las mejores decisiones. En la representación de datos es documentar y comunicar los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo. Se pueden hacer con diagramas jerárquicos, con estructura de desglose de recursos, que tiene que ver con una lista jerárquica de los recursos físicos relacionados por categoría y tipo de recurso, que se utilizan para la planificación, gestión y control del proyecto. Otra herramienta es la matriz de asignación de responsabilidades, que se denomina la RAM, donde muestran los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo. Este diagrama tiene como tal unas personas, unas actividades, y esas actividades y a esas personas les asigna una letra, que significa una responsable, explicable, consultante e informante. Entonces cada letra está, como identificada en cada tipo de actividad y cada tipo de persona. De este modo se puede tener un mejor control para saber quién es el responsable y
y quién debe cumplir cierta tarea en cuanto a los recursos. En formatos tipo texto se contemplan aspectos como responsabilidades, autoridad, competencias y calificaciones. Esta es información que no fue dicha en la matriz anteriormente mencionada y por ende se hace énfasis y se explica detalladamente. La teoría organizacional permite tomar como una noción y saber como el tema de las personas, los equipos, las unidades de la organización y todo el tema de estructura y cultura de la organización. Las reuniones se hacen para planificar la gestión de los recursos. En salidas, el principal es el plan de gestión de los recursos, el cual será explicado más adelante. Acta de constitución del equipo, como tales, se establecen los valores, acuerdos y pautas operativas del equipo y se contemplan, digamos como tal, la constitución que puede incluir valores del equipo, pautas de comunicación y los que ustedes pueden evidenciar ahí. En actualizaciones de los documentos del proyecto se actualizan los registros de supuestos, los registros de riesgos que ya anteriormente han sido mencionados en exposiciones anteriores. Bueno, otro proceso es estimar los recursos de las actividades. Este proceso es estimar los recursos del equipo y el tipo de cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto. Las entradas son el plan para la dirección del proyecto, no voy a explicar este. Y los documentos del proyecto son atributos de la actividad, el cual es una descripción de las actividades y se identifican a partir de una ID que permite identificarlas en la EDT. Estas también se listan y de este modo se permite como encontrarlas fácilmente con la ID que les mencioné. Los registros de supuestos, las estimaciones de costos también son temas anteriores. Bueno, el calendario de recursos identifica los días hábiles, turnos, inicio y fin del horario normal de negocios, fines de semana y días festivos cuando cada recurso específico está disponible. Bueno, esta es una información que permite conocer, digamos como tal, los recursos y dónde y cuándo estarán disponibles. Entonces, más adelante también se hará énfasis en este elemento. El registro de riesgos también ya ha sido mencionado anteriormente. Factores ambientales y activos de procesos de la organización también se ha visto anteriormente en otras exposiciones. Las herramientas y técnicas, tenemos juicio de expertos, que como tal también se ha visto, estimaciones ascendentes, estimaciones análogas, estimaciones paramétricas, análisis de datos también han sido ya como tal abordadas anteriormente. Sistemas de información para la dirección del proyecto, sistemas tanto como de gestión como de tecnología que permiten como hacer una buena gestión de todos los recursos que se estén utilizando y de este modo se pueda saber su disponibilidad y las tarifas y cómo se pueden optimizar. En las reuniones, el director del proyecto puede celebrar las reuniones funcionales a fin de estimar los recursos necesarios para cada actividad, el nivel de esfuerzo y el nivel de habilidad de los recursos del equipo y también la cantidad y los materiales necesarios. Y bueno, en las salidas tenemos requisitos de recursos, también será abordada al final como los dos temas anteriormente mencionados. Base de las estimaciones, el detalle depende del área que la aplica, pero se debe documentar de tal forma que se permita una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de recursos. Tenemos la estructura de desglose de recursos que también será explicada al final, que es, entre otras cosas, es como la representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo, entre otros la mano de obra, los materiales y los equipos y los suministros. Como tal, se hace en forma de EDT y más adelante se explicará. En la actualización a los documentos del proyecto se tienen atributos de la actividad, registro de supuestos y registro de lecciones aprendidas. Estos aspectos tampoco serán profundizados. Y bueno, nuestro tercer proceso es adquirir los recursos.
Adquirir recursos es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, material, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo. Entradas. Tenemos el plan para la dirección del proyecto, plan de gestión de las adquisiciones, línea base de costos. Estos tampoco serán profundizados. En los documentos del proyecto tenemos el cronograma del proyecto, el cual muestra las actividades y sus fechas de inicio y finalización planificadas. Tenemos el calendario de recursos, el cual permite evidenciar los periodos de cada uno de los recursos que son necesarios para el proyecto y cuánto se encuentra disponible del mismo. Requisitos de recursos son los recursos que es necesario adquirir. Y el registro de interesados permite evidenciar las necesidades o expectativas que tienen nuestros interesados frente a los recursos que debemos adquirir. También tenemos factores ambientales de la empresa y activos de procesos de la organización. En herramientas y técnicas tenemos la toma de decisiones. Para esto tenemos el análisis de decisiones con múltiple criterio, cual tiene que ver con la disponibilidad, cual es revisar si el recurso está disponible, el costo, es decir, cuánto nos vale traer ese recurso al proyecto, la capacidad, es decir, revisar la capacidad de los miembros del equipo, la experiencia también tiene que ver con, como tal, qué tan experimentado es el equipo, conocimientos, habilidades, actitudes, tienen que ver con estas cualidades que tiene nuestro equipo, lo cual nos permitirá tener éxito en el proyecto. También factores internacionales que tienen que ver con ubicación, zona horaria y capacidad de comunicación. En habilidades interpersonales y de equipo tenemos la negociación, que el equipo de dirección podrá necesitar negociar con gerentes funcionales, que son los que garantizan tener los mejores recursos, otros equipos de dirección de proyectos, que son los que ceden o comparten apropiadamente recursos escasos especializados, organizaciones y proveedores externos, que son los que proporcionan recursos adecuados, escasos, especializados, calificados, certificados u otros recursos específicos. En asignación previa tiene que ver con los recursos físicos que están designados con antelación. Estos se consideran preasignados. En equipos virtuales se definen como los grupos de personas con un objetivo común, cumplen respectivos roles, que dedican muy poco tiempo para verse cara a cara. En salidas tenemos asignación de recursos físicos, que tiene que ver con todos los materiales, equipos, suministros y ubicaciones u otros recursos que son asignados durante el proyecto. La asignación del equipo del proyecto tiene que ver con el equipo y sus roles, también sus responsabilidades frente al proyecto. El calendario de recursos será explicado más adelante. La solicitud de cambio ya ha sido explicado. Las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto tiene que ver con el plan para la gestión de los recursos y la línea base de los costos. Y las actualizaciones de los documentos se pueden actualizar las lecciones aprendidas, el cronograma del proyecto, la estructura del desglose de recursos, los requisitos de recursos y los registros de riesgos. Y también el registro de interesados, que son aspectos que ya han sido mencionados. Y también actualizaciones a los factores ambientales y activos de los procesos de la organización. El cuarto proceso es el desarrollo del equipo. Es el proceso de mejorar las competencias y la interacción entre los miembros del equipo con el fin de mejorar el desempeño del proyecto. Los principales comportamientos que elevan el rendimiento son la comunicación, la confianza y la buena gestión del conflicto. El modelo de Tuckman, por medio de sus 5 fases, es una forma de desarrollar un equipo. En la etapa de formación se reúnen los miembros del equipo para informarles acerca del proyecto, sus roles y responsabilidades. En la etapa de turbulencia, todas las partes del equipo empiezan a trabajar, se toman las decisiones técnicas y se decide el enfoque del proyecto. En la etapa de normalización, los miembros del equipo trabajan conjuntamente y aprenden a confiar unos entre otros. En la etapa de desempeño, el equipo trabaja como una unidad bien organizada, afronta problemas con eficiencia y sin complicaciones. En la etapa de disolución, el equipo termina su trabajo y se desliga del proyecto. Las entradas en este proceso son el plan para la dirección de proyectos, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.
Los documentos del proyecto son el registro de las lecciones aprendidas, cronograma del proyecto, asignaciones del equipo del proyecto, calendario de recursos y el acta de constitución del equipo. Herramientas y técnicas del proceso. En primer lugar está la coubicación, la cual consiste en colocar a varios o todos los miembros del equipo en una misma ubicación física para mejorar su desempeño en equipo. Después están los equipos virtuales, quienes aportan beneficios tales como la utilización de recursos más expertos, costos reducidos y menor número de viajes y gastos de reubicación, así como la proximidad de los miembros del equipo a proveedores, clientes u otros interesados clave. Otra es la tecnología de la comunicación, y un ejemplo de estos podría ser los portales compartidos, las videoconferencias, las conferencias de audio, el correo electrónico, es decir, el chat. Dentro de las herramientas también están las habilidades interpersonales y de equipo. Estas habilidades incluyen la gestión de conflictos, influencia, motivación, negociación y el desarrollo del espíritu de equipo. Otras herramientas y técnicas son el reconocimiento y recompensa, la capacitación, la evaluación individual o grupal y las reuniones. Las salidas de este proceso son evaluaciones de desempeño de equipo, solicitudes de cambio y actualizaciones del plan para la dirección de proyecto. Quinto proceso es dirigir el equipo. En este proceso se hace un seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionando retroalimentación, resolviendo problemas y gestionando cambios en el equipo con el propósito de mejorar el desempeño del proyecto. Las entradas de este proceso son el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, informes de desempeño del trabajo, evaluaciones de desempeño de equipo, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Los documentos del proyecto que se requieren para este proceso son el registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, asignaciones del equipo de proyecto y el acta de constitución del equipo. Los informes de desempeño del trabajo son la representación física o electrónica de la información del desempeño. Está destinada a generar decisiones, toma de acciones o generar conocimiento. Incluyen los resultados provenientes del control del cronograma, del control de costos, del control de calidad y la validación del alcance. La información de los informes de desempeño y las proyecciones relacionadas ayudan a determinar los requisitos, reconocimientos y recompensas futuros de los recursos del equipo y las actualizaciones al plan para la gestión de los recursos. Las evaluaciones de desempeño del equipo se hacen con el propósito de resolver incidentes, hacer ajustes en la comunicación, abordar los conflictos y mejorar la interacción del equipo. De esta haremos un ejemplo al final del video. Para este proceso, las herramientas y técnicas son las habilidades interpersonales y de equipo y los sistemas de información para la dirección de proyectos. Las salidas son solicitudes de cambio, actualización al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los factores ambientales de la empresa. El último proceso es el control de los recursos. Este es el proceso de asegurar que los recursos asignados y adjudicados al proyecto estén disponibles tal como se planificó, así como el monitoreo de la utilización de recursos planificada frente a la real y realizar acciones correctivas según sea necesario. Las entradas en este proceso son el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, datos del desempeño de trabajo, acuerdos y los activos del proceso de la organización. Los documentos que se requieren para este proceso son registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, asignaciones de recursos físicos, cronograma del proyecto, estructura de desglose de recursos, requisitos de recursos y registro de riesgos. Las herramientas y técnicas para este proceso son el análisis de los datos, la resolución de problemas, las habilidades interpersonales y de equipo y los sistemas de información para la dirección de proyectos. Las salidas en este proceso son información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Como hemos venido mencionando con mi compañero, hemos dejado los principales documentos para el final para poder explicarlos mediante un ejemplo y así queden muy bien comprendidos. Los documentos que se van a trabajar son el plan para la gestión de recursos, la definición de los requisitos de los recursos, estructura del glose de recursos, calendario de recursos y la evaluación del desempeño del equipo de trabajo. El proyecto consiste en crear un software en el cual los aprendices puedan adquirir conocimientos de distintas herramientas en un curso. Aquí haremos uso de la estructura de desglose de productos, ya que con ella podremos saber si los recursos que se requieren son materiales, humanos o de equipos.
Posteriormente haremos uso de los requisitos de recurso, en donde en esta tabla se puede especificar en qué ramificación se encuentra el recurso que se necesita, el tipo de recurso, la cantidad necesaria, el tiempo de uso del recurso, el tiempo de entrega y la disponibilidad de recursos. Ya con eso podemos crear el calendario de recursos, donde principalmente se requiere del nombre del recurso, su fecha de inicio del proyecto, su fecha de final del proyecto, la capacidad y el precio, pero específicamente cuándo estará disponible. Aquí se tienen en cuenta los festivos también y la ubicación geográfica del recurso. Ya con esa información podemos completar el plan para la gestión de recursos, en donde ya tenemos identificados los recursos, la adquisición de los recursos, es decir, la forma en que vamos a adquirirlo, los roles y responsabilidades, las competencias, el organigrama en que quedan organizadas las personas que reciben cada responsabilidad, la gestión de los recursos del equipo del proyecto, las capacitaciones pendientes, el desarrollo del equipo. Para garantizar la integración de los equipos, se hace una evaluación de desempeño, sea formal o informal, que permita medir la comunicación y el abordaje de conflictos, todo con el propósito de asegurar la consecución del proyecto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver.